En mi año más difícil económicamente, me vendí a Rafael por 300.000, para ser la suplente de la persona que él amaba. Sus amigos me obligaron a beber hasta emborracharme, tanto que terminé con una hemorragia gástrica. Le preguntaron, ¿te duele verla así? Él bajó la mirada, con tono indiferente, solo es una suplente. Más tarde, para salvar a la persona que él amaba, Rafael me vio caer del acantilado al mar sin hacer nada. Los equipos de rescate nunca encontraron el cuerpo. De repente enloqueció, buscándome por todo el mundo. 5 años después, regresé al país por invitación y nos encontramos en un evento. Me miró fijamente, con los ojos enrojecidos. Sabía que no habías muerto, te he estado buscando. Retrocedí un paso, sonreí cortés pero distante. Disculpe, ¿quién es usted? Capítulo 1. Para Rafael, yo no era más que un sustituto de Sarai, y además una imitación de baja calidad. ¿Quién podía competir con ella? Era una gran estrella admirada por todos. Mientras que yo venía de una familia común, sin ningún trasfondo especial. Con 300.000 pesos, Rafael compró fácilmente mi dignidad. El día que Sarai regresó al país, todas las noticias sobre ella coparon las tendencias. Rafael fue personalmente al aeropuerto a recibirla para llevarla a una reunión. Antes de irse, solo me dejó una frase fría. Esta noche no cenaremos en casa. Apenas llevaba 1 hora leyendo cuando su teléfono volvió a sonar. En la vinoteca hay una botella de vino tinto de colección, encuéntrala y llévala al restaurante. Colgué el teléfono, suspiré resignada, pero aún así busqué esa botella y conduje hasta allá. En el reservado de ese restaurante de gran privacidad, las luces eran deslumbrantes y todo respiraba lujo. En el centro, Sarai y Rafael estaban rodeados de un grupo de personas, como estrellas siendo admiradas. Ella llevaba un vestido largo plateado brillante, su cuerpo ligeramente inclinado hacia Rafael en una postura íntima. Todos bromeaban, por fin Sarai ha vuelto, Rafael te ha esperado tanto tiempo. Me acerqué y me detuve frente a Rafael, el vino tinto que pediste, lo busqué por la etiqueta, debería ser el correcto. El ambiente animado se volvió súbitamente silencioso con mi aparición. Dejé la botella y me di vuelta para irme. Sarai habló fríamente a mis espaldas, alto. Ven acá, abre el vino y sírvenos. Me volví y miré instintivamente a Rafael. Él llevaba una camisa con 2 botones desabrochados, recostado en el respaldo de la silla, mirándome con ojos fríos. ¿No entiendes? Sí entiendo. Bajé la cabeza. Voy a buscar el sacacorchos. Al salir, escuché a mis espaldas la voz despectiva de Sarai. ¿Ahora te gustan este tipo de mujeres? Rafael no respondió. Un amigo se apresuró a mediar. No te enojes, Sarai, Rafael solo tiene ojos para ti. Exacto, no se puede culpar a Rafael, es ella la que se aferra y no se va. Después de servir el vino, Sarai aún no me dejaba ir. Claramente me estaba provocando, pidiéndome que le sirviera sopa, pelara camarones, y luego preguntó con una sonrisa falsa, ¿de qué universidad te graduaste? Del Instituto Tecnológico. Una universidad tan buena, ¿no te enseñaron cómo comportarte? Su expresión cambió, de repente levantó la mano y me arrojó medio tazón de sopa en el pecho. Te aferras a Rafael sin soltarlo, ¿qué cara tan dura tienes? ¿Tanto deseas trepar socialmente? El líquido hirviendo empapó mi ropa, quemándome la piel dolorosamente. Pero Rafael tomó la mano de Sarai, consolándola suavemente, sin siquiera mirarme. Te encargué el collar de diamantes rosados que te gusta, ya no te enojes. Las personas que alborotaban mezclaron varios licores y empujaron una copa llena hacia mí. Bébete esto y discúlpate con Sarai. Otra persona dijo con desdén, qué desperdicio darle un licor tan caro a ella. En el círculo de amigos de Rafael, Sarai era la diosa en el corazón de todos. Por eso nadie me respetaba, todos buscaban formas de humillarme. Rafael nunca lo impedía. Menos aún hoy, con Sarai presente. Tomé esa copa turbia de licores mezclados y me la bebí de un trago. La fuerte sensación del alcohol me quemó desde la garganta hasta el estómago. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Me incliné, sujetándome de la mesa, sin poder evitar las arcadas. Ya basta,
no arruines el ambiente aquí, lárgate. Rafael tomó el sacacorchos y me lo arrojó. Sin controlar la fuerza, el sacacorchos me golpeó en la sien. Después de una punzada de dolor, la sangre corrió por mi mejilla. Se quedó paralizado por un momento, instintivamente se levantó y dio un paso hacia mí. Cubriendo mi frente, hice una reverencia, me di vuelta y salí corriendo. Al llegar a casa, me bañé y traté la herida superficialmente. Descubrí que Rafael también había regresado. Su expresión era muy seria. Creo que entendí, ¿Sarai discutió contigo? Alia. Gritó severamente, se acercó a grandes pasos, me agarró la muñeca y me empujó al borde de la cama. Intenté empujarlo, pero mi fuerza no se comparaba con la suya. La lámpara de la mesita se balanceaba, la luz cegadora me hizo cerrar los ojos, pero las lágrimas no dejaban de brotar. Detuvo sus movimientos por un momento, tomó mi barbilla, obligándome a levantar la cabeza. ¿Por qué lloras? ¿Te sientes agraviada? Alia, no dijiste que me amabas. ¿Qué estarías dispuesta a quedarte a mi lado sin importar en qué condición? El beso en mis labios tenía un aire de castigo, muy fuerte. Pronto pude saborear el sabor metálico de la sangre. Rafael ordenó, ¿olvidaste todo lo que te enseñé antes? Cierra los ojos. Tus ojos son lo que menos se parece a ella. Sus movimientos fueron bruscos, sentí cada vez más dolor. En el momento en que no pude evitar abrir los ojos, me encontré con su mirada compleja e indescifrable, como si estuviera desahogando alguna emoción. Súbitamente lo entendí. Sarai no estaba contenta, y Rafael se estaba desquitando conmigo. Una enorme sensación de vergüenza me inundó, recordé vagamente cosas del pasado. Cuando nos conocimos por primera vez, yo era un estudiante pobre que no tenía nada. Y él era el inalcanzable señor Rafael. En el bar donde trabajaba, él se emborrachó, al mirar mi rostro, de repente se enfureció. No uses esa cara tan parecida a la de ella para hacer este tipo de cosas aquí. Luego mi abuela se enfermó, pedí prestado en todos lados, pero aún me faltaban 300.000. Por esos 300.000, busqué activamente a Rafael y me vendí a él. El precio fue que no me permitiera continuar mis estudios de posgrado. Una suplente debe actuar como suplente. Con un tono indiferente, decidió mi futuro con unas pocas palabras. ¿No dijiste que me amabas? Al menos estos 3 años, quédate a mi lado, no vayas a ningún lado. En aquel entonces Sarai lo había dejado precisamente para irse al extranjero a estudiar. Rafael no permitiría que la misma situación ocurriera por segunda vez. Desde ese día, mi sueño de investigación académica y especialización se convirtió realmente en una ilusión. Después de la operación, mi abuela no pudo superar las complicaciones, resistió medio año pero finalmente se fue. Mentalmente perturbada, me senté toda la noche en el cementerio. A medianoche empezó a llover ligeramente. De repente apareció un paraguas sobre mi cabeza. Era Rafael. Me miró desde arriba, con un tono inusualmente gentil. ¿Cuánto tiempo más vas a quedarte? Te acompaño. Estuvimos juntos 3 años. Lo cuidé meticulosamente. A veces, parecía que habíamos compartido momentos de calidez fugaz. Pero sabía claramente que Rafael en realidad me despreciaba. Una vez fue a una reunión con algunos amigos de la infancia. Fui a recogerlo y varios de ellos me detuvieron para bromear. Me miraron de arriba a abajo, riendo. Realmente se parece un poco a Sarai. Escuché que hasta es un estudiante brillante del Instituto Tecnológico, que ha trabajado en proyectos de patentes. ¿Verdad o mentira? Ven, estudiante brillante, demuéstranos cómo se hace un proyecto. Me pellizqué fuertemente las palmas, mirándolos. La investigación es algo serio, no es para bromear. El hombre que lideraba las burlas dijo con desdén, ¿de qué te las das de recatada? ¿Hablas de investigación? ¿No es solo para venderte a mejor precio? Una botella de licor fue empujada frente a mí, ¿no quieres? Entonces bebe. Cuando termines dejaremos que Rafael se vaya contigo. Durante todo ese tiempo, Rafael se recostó en el sofá, jugando con un encendedor, observándome. Quizás había bebido mucho. Sus labios normalmente fríos se curvaron ligeramente hacia arriba, sus ojos perezosos. Bebe, deja que todos vean cuánto aguantas.
Guardé silencio por unos segundos. Le pregunté, si la que estuviera parada aquí hoy fuera Sarai, ¿la dejarías beber? Ese día, Rapael se enfureció muchísimo. Arrebató la copa de un golpe y la arrojó directamente sobre mí. ¿Qué cosa eres tú para compararte con ella? Ella no es tan vulgar como tú, no se vendería por 300.000. Parpadeé fuertemente para contener las lágrimas, recogí la copa del suelo. Está bien, beberé. La vida de los pobres no vale nada, mucho menos su dignidad. Realmente tomé sus 300.000. Esto es lo que merezco soportar. Capítulo 2. Antes de marcharse al extranjero, Sarai ya era una estrella de primera línea en el mundo del espectáculo. Ahora que había regresado al país para desarrollar su carrera, las ofertas de trabajo no paraban de llegar. Le telefoneó a Rapael diciéndole que acababa de volver y necesitaba una asistente competente. Vi que esa chica que tiene cerca, Alia, me parece muy adecuada. Por su aspecto se nota que sabe cuidar bien a las personas. Rapael guardó silencio un momento. Ella soltó una risita. ¿Qué pasa? ¿Te da pena dejarla ir? No hay nada que me dé pena. La voz de Rapael sonó indiferente. Si la necesitas, haré que vaya contigo. Así me convertí en la asistente de Sarai y la acompañé al rodaje. Durante un descanso, Linda, la actriz secundaria, se acercó a conversar. Hermana Sarai, tu asistente se parece un poco a ti. Solo que los ojos son distintos. Ese lunar junto al rabillo del ojo le da un toque especial que tú no tienes. Linda había sido originalmente la protagonista de esta película, pero Sarai, recién llegada del extranjero, le había arrebatado el papel. Guardaba rencor y decía estas cosas a propósito para provocar a Sarai. El rostro de Sarai cambió visiblemente, y me miró con una aversión que no se molestó en disimular. Después de terminar la jornada vespertina, Sarai dijo que había perdido su anillo. Aún lo llevaba puesto cuando rodamos la escena junto al lago, debe haberse caído al agua. Sus ojos giraron y finalmente se posaron en mí. Alia, baja a buscármelo. El lago artificial no era muy profundo, el agua me llegaba justo a la cintura. Me quedé de pie en el agua, inclinándome para buscar a tientas entre el lodo del fondo. El atardecer tiñó el cielo de un rojo sangre. Con la llegada de la noche, la luz se fue desvaneciendo gradualmente. Todos sabían que Sarai me estaba haciendo pasar un mal rato a propósito, pero se quedaron en la orilla observando en silencio. Nadie quería defender a una simple asistente sin nombre. Mis dedos se pusieron blancos y arrugados por el agua helada del lago, y cuando levantaba las manos, el barro se me escurría por ellas. De repente recordé una escena de la universidad. Pasaba horas en el laboratorio trabajando en mi proyecto de graduación, tenía que mantener las manos secas y limpias, tomando con cuidado tubos de ensayo, placas de Petri y portaobjetos, observando resultados, registrando datos. Tanto mi tutora como mi profesora decían que tenía mucho talento, que seguramente llegaría lejos en ese camino. Lástima que la vida de la gente común no resiste las tormentas, cualquier contratiempo puede destruir todos los planes. Aunque solo habían pasado 3 años, aquellos días me parecían tan lejanos como si fueran de una vida anterior. Cuando ya había oscurecido completamente, la maquilladora habló de repente. Hermana Sarai, encontré tu anillo, está sobre la mesa del camerino. Seguramente se me olvidó ahí sin darme cuenta. Sarai tomó el anillo y lo tiró sin más en su bolso de marca. Sal ya, Alia, cámbiate rápido, no vaya a parecer que te estoy maltratando. Después del trabajo, Rapael venía a recoger a Sarai. Me quedé sentada bajo un peral a las afueras del set, completamente empapada. No sé cuánto tiempo pasó cuando aquel Rolls Royce negro regresó. Rapael se bajó del coche y se acercó a mí. Vamos a casa a que te cambies de ropa. No levanté la cabeza. Su tono se suavizó un poco. No culpes a Sarai, solo está de mal humor, después de desahogarse se le pasará. Al ver que seguía sin responder, Rapael perdió la paciencia. Ya está bien, Alia, ¿con quién te estás haciendo la ofendida? Me sorbí la nariz, contuve las lágrimas y lo miré. Rapael, ya han pasado 3 años, Sarai también ha vuelto, déjame ir. Su expresión cambió. ¿A dónde quieres ir? Saqué un documento de mi mochila de lona. Solicité una maestría en una universidad extranjera. Ya recibí la carta de aceptación.
Antes de que terminara de hablar, Rafael me arrebató bruscamente el documento y lo hizo pedazos. Me agarró de la muñeca húmeda y me empujó dentro del coche. Su palma ardiente tocó mi brazo helado, el calor se fue transmitiendo lentamente. Bajo la tenue luz del coche, me miró con ojos fríos. Ni lo sueñes, no puedes ir a ninguna parte. Alia, tú eres mi novia. Después de aquel día, no volví al rodaje. Rafael le consiguió una nueva asistente a Sarai y me puso a trabajar en su empresa como asistente personal. De ahora en adelante trabajarás conmigo. Jugueteó con su pluma y me miró, su tono algo más suave. Lo que pasó en el rodaje fue Linda tratando de provocar problemas entre tú y Sarai a propósito. Ya me encargué de eso, nadie la va a contratar para actuar nunca más. Al ver que no mostraba ninguna expresión, Rafael puso cara seria, su tono llevaba una advertencia. Alia, no te pases de la raya. ¿Era yo la que me pasaba de la raya? Linda solo había dicho un par de cosas por despecho porque le quitaron su papel, pero ambos sabíamos perfectamente bien quién era la que realmente me había hecho pasar un mal rato. Lo que él me hizo en el coche aquel día, él lo sabía mejor que nadie. Llevaba varios días con fiebre baja, después de tomar las medicinas me quedaba aturdida y sin fuerzas para discutir con él, solo pude bajar la cabeza y decir, entendido. Al atardecer, después de que Sarai terminara de trabajar, conduje para llevar a Rafael a cenar con ella. En cuanto me vio, Sarai dijo fríamente, Rafael, no quiero pelear, no traigas cosas que me quiten el apetito y me arruinen el humor. Rafael me echó un vistazo, ve a esperarme al coche. Asentí y me di vuelta para irme. En mi teléfono recibí un correo del profesor de la universidad a la que había aplicado. Nin, la carta de aceptación ya fue enviada, ¿cuándo podrías venir a inscribirte? Después de ver tu expediente, ya te solicité la beca de mayor cuantía, tengo muchas ganas de poder guiar a un estudiante tan talentosa y trabajadora como tú. Cerré las manos en el aire, como si de esa manera pudiera agarrar los pedazos de la carta de aceptación que Rafael había destrozado y tirado. Esa noche, Rafael no volvió a casa. Me envió un mensaje, voy a acompañar a Sarai a su casa, no me esperes. Le respondí, ¿te vas a quedar a pasar la noche ahí? Me contestó sin ninguna cortesía, Alia, ese no es asunto tuyo. Conduje hasta el cementerio en las afueras. Mi abuela estaba enterrada ahí desde hacía más de 2 años. La foto en la lápida era de sus últimos momentos en vida, cuando ya estaba muy enferma. El dinero que había ahorrado todos estos años viviendo con lo mínimo, más lo que me atreví a pedir prestado a profesores y compañeros de clase, aún me faltaban más de 300,000. Esa cantidad para Rafael no era más que lo que se gastaba en una noche de copas con sus amigos, o el precio de un bolso para alguna acompañante. Pero para mí, era un abismo imposible de cruzar. Después de la operación, mi abuela me tomó de la mano y me pidió una y otra vez que no pensara que, solo porque ese dinero no significaba nada para Rafael, nosotras podíamos tomarlo a la ligera. Por eso durante estos 3 años, obedecí a Rafael en todo, cumpliendo hasta sus peticiones más irracionales. Pero, ¿voy a seguir gastando el resto de mi vida, mis ideales y aspiraciones, aquí? El cementerio estaba vacío, solo se oían el viento y el canto de los insectos. Mi abuela en la lápida me miraba en silencio, ya nunca más respondería a mis preguntas. Capítulo 3. Esa tarde, una persona inesperada me buscó, Linda. Ya no tenía esa actitud altiva que mostraba cuando se enfrentaba a Sarai en el set, lucía completamente desaliñada. Se sentó en un rincón de la cafetería y me preguntó en voz baja, ¿no te enoja cómo te trata Sarai? Sé que te costó mucho acercarte a Rafael, y su regreso lo arruinó todo. Tengo fotos de ella pasando la noche con Rafael. Si las publico y tú sales a decir que eres su verdadera novia, se acabó para ella. Esta estrella que parece tan pura e inocente, en realidad es la tercera en discordia. ¡Qué ridículo! Terminé mi agua con limón, negué con la cabeza y la rechacé. Pero subestimé la locura de Linda, su carrera artística, que valoraba como su propia vida, había sido destruida fácilmente por Rafael, y ya había perdido la razón. Esa misma noche, las fotos íntimas de Sarai y Rafael se volvieron tendencia. Alguien que se hacía pasar por fuente confiable reveló, Rafael ya tenía novia desde hace años. Los he visto cenar juntos, y definitivamente no era Sarai.
para demostrar que no mentía, publicó una foto borrosa tomada a escondidas. La mujer de la imagen tenía cabello corto, figura delgada, un lunar en el rabillo del ojo, y miraba hacia arriba al hombre frente a ella, con ojos brillantes. Al ver la foto, me quedé algo aturdida. Eso había sido hace 2 años, poco después de que muriera mi abuela, cuando me sentía muy mal. Rafael me llevó a un pequeño restaurante recién abierto que servía comida de mi tierra natal, usando los mismos condimentos que solía usar mi abuela en vida. Con solo probar un bocado supe que lo había arreglado especialmente, así que levanté la cabeza para agradecerle sinceramente. Gracias, señor Rafael. Él sonrió entonces y dijo, Alia, ¿así es como se le habla al novio? Me pidió que lo llamara Rafael, pero nunca me acostumbré a esa intimidad, solo podía llamarlo por su nombre completo. Más tarde descubrí que así era como Sarai lo había llamado desde la infancia. Alia. Volví en mí y vi a Rafael entrando con el rostro sombrío, caminando a grandes pasos hacia mí. Levantó la mano y me dio una bofetada, luego me agarró del cuello de la blusa y me empujó contra la mesa. Una fotografía cayó con fuerza frente a mí, era la imagen de Linda y yo sentadas en el rincón de la cafetería. Su voz era gélida, ¿qué más quieres? Si no fuera porque tu cara se parece un poco a la de Sarai, cuando tu abuela estaba en el hospital, ni siquiera habrías tenido la oportunidad de venderte a mí por dinero. Y ahora resulta que te alías con otros para hacerle daño a Sarai. ¿Cómo puede existir una mujer tan malvada como tú? Mi mejilla ardía de dolor, y el cuello apretado de mi blusa me dificultaba respirar. Abrí la boca con dificultad, no fui yo, la rechacé. Rafael no me creyó en absoluto. Me agarró la barbilla con fuerza, examinando mi rostro de arriba abajo, como si quisiera arrancarme un pedazo de carne con la mirada. Después de un rato, sonrió fríamente, en verdad eres una cosa despreciable. Me soltó, me vio caer sin fuerzas al suelo, y se fue dando un portazo. La opinión pública en Internet cambió rápidamente. Un amigo de Rafael salió públicamente a aclarar que yo no era su novia. El señor Rafael solo sintió pena por ella y ayudó a pagar las facturas médicas de su familia. No esperaba que desde entonces se aferrara a él desesperadamente, siempre tratando de trepar socialmente. Esa escena de la foto también fue porque el señor Rafael quería dejarle las cosas claras. Rafael también hizo que publicaran varias fotos. Una de mí siendo acosada por clientes mientras servía en un bar, pero el ángulo estaba deliberadamente tomado para crear la falsa impresión de que yo me resistía a medias. También había fotos de Linda cenando con inversionistas. Y finalmente, nuestra foto juntas en la cafetería. Pronto alguien llegó a la conclusión, entonces Linda, resentida porque le quitaron el papel, ¿se alió con esta mujer de la vida nocturna para difamar? Pobre Sarai. Filtraron mi número de teléfono y recibí innumerables mensajes insultantes. Algunos incluso consiguieron mis documentos de identidad, exigiendo que la universidad me revocara el diploma y título por problemas de carácter moral. Mientras tanto, Sarai se libró completamente de la polémica. A la noche siguiente, publicó generosamente la foto de un anillo de compromiso en su cuenta, con el texto "Ya estamos comprometidos". Los comentarios se llenaron de felicitaciones. El acoso cibernético en mi contra se intensificó. Durante varios días, no me atreví a encender el teléfono. Rafael no había regresado a casa. Mi gastritis se reactivó, así que decidí salir al hospital por medicina, pero me subieron a la fuerza a una van blanca. En una fábrica abandonada junto al mar, vi a Sarai, también secuestrada. Su costoso vestido largo estaba cubierto de polvo y hecho jirones. Su cabello, antes cuidadosamente arreglado, estaba tan desordenado como paja. Me miró con ojos llenos de resentimiento y me gritó con odio, «¡Otra vez tú!». Fruncí los labios, eso debería decirlo yo. «¿Con qué derecho me hablas así?». Muerta de hambre, gritó Sarai. «Rafael no te ama para nada. Si no fueras parecida a mí, ni siquiera tendrías el derecho de quedarte a su lado como sustituta». Había perdido completamente los estribos. La estrella altiva había sido brutalmente secuestrada a esta fábrica llena de polvo, sin poder beber ni un vaso de agua limpia. Gritaba, amenazaba, y solo recibía golpes y patadas de los secuestradores. 2 días después apareció Linda. Suspiré, ya me imaginaba que eras tú.
me sonrió. Mira, tú piensas en Rafael, pero él no considera tu situación. Ahora que tú y Sarai están aquí, si solo pudiera salvar a una, me gustaría ver a quién elegiría. En realidad, la respuesta ya era obvia. Cuando el sonido de la sirena se acercó y Linda y sus secuaces me empujaron apresuradamente al borde del acantilado, miré a Rafael con tranquilidad. Él ni me miró, fue directo hacia Sarai. Sarai, no tengas miedo. La siempre orgullosa Sarai derramó lágrimas, sollozando su nombre. Sálvame, Rafael. Miré las olas que se agitaban abajo del acantilado, sin decir palabra. Linda me preguntó, ¿no vas a luchar? No, dije suavemente, estoy un poco cansada. Parecían estar negociando condiciones. Mi dolor de estómago empeoraba cada vez más, sudor frío brotaba de mi frente y espalda. Finalmente, escuché la voz de Rafael. Me llamó, Alia. También te voy a salvar, mírame. Levanta la cabeza, mírame una vez. No levanté la cabeza, solo escuché a Linda decir con una sonrisa fría, no es tan fácil. Rafael, trabajé duramente tantos años, y tú lo arruinaste todo. Tienes que pagar el precio. Sentí un empujón por detrás, mi cuerpo perdió peso y caí, las olas blancas frente a mí se acercaban cada vez más. Los gritos de Sarai se volvían cada vez más borrosos. Me di cuenta tardíamente de que nos había empujado a las dos al mismo tiempo. Antes de que el agua del mar me tragara, escuché a Rafael gritar mi nombre con un pánico y desesperación que nunca había tenido antes. Alia. Desde la perspectiva de Rafael. Al tercer día después de que Alia cayera al mar, mi secretaria me llamó para informarme que los equipos de rescate aún no habían logrado encontrarla. El tiempo óptimo para el rescate ya había pasado, y las probabilidades eran desalentadoras. La señorita Sarai ya llegó del hospital y está esperándolo afuera, preguntó mi secretaria con vacilación. ¿Desea verla? Me quedé de pie frente al ventanal, contemplando el cielo que se oscurecía gradualmente. Tras un largo silencio, respondí, no, dile que vaya a casa a descansar. Apenas terminé de hablar, Sarai empujó la puerta y entró directamente, mirándome con frialdad. ¿Qué significa esto? ¿Vas a culparme por la muerte de Alia? Tenía rasguños en los pómulos y vendajes en el brazo, pero comparado con Alia, cuyo destino era incierto, estas heridas no eran nada. Evité su mirada y con tono indiferente le dije, no, mejor ve a descansar. Sarai se negó a marcharse y con los ojos enrojecidos preguntó, ¿te arrepientes, verdad? ¿Te arrepientes de haberte comprometido conmigo? ¿Te arrepientes de no haber salvado a ella ese día? Apreté los labios y no dije nada. Pero Sarai lo entendió inmediatamente. Rafael, entiéndelo bien, ella solo era una impostora que estaba tras tu dinero. Llevaba un bolso Hermès, lucía un anillo de diamantes rosados en la mano, y su atuendo completo valía 1 millón. Sin embargo, de repente recordé la primera vez que vi a Alia. En la penumbra del bar, vestía una camisa desteñida y tenía el cabello corto. Los clientes le metían propinas por el escote, ella las sacaba con tranquilidad, las guardaba y les agradecía. En aquellos ojos parecía arder una llama. Más tarde, ella vino a buscarme por iniciativa propia por 300.000. Solía atormentarla deliberadamente durante nuestros encuentros íntimos. Muchas veces se curvaba, y aunque la llama en sus ojos se apagaba brevemente, nunca se extinguía por completo. Admito que al principio despreciaba a Alia. Nuestras vidas parecían pertenecer a dos mundos diferentes. La primera noche, prácticamente la forcé mientras descargaba mis emociones. Ella lo soportó en silencio, bajo la luz tenue, sus pestañas temblaban violentamente, como si estuviera padeciendo un dolor insoportable. A la mañana siguiente me preguntó si podía prestarle dinero. 300.000, dijo, y luego agregó con nerviosismo, si pudieran ser unos miles más, también estaría bien, como reserva. Mi pluma se detuvo sobre el cheque, y de repente me pareció absurdo. El dinero que les daba a mis exnovias al terminar era 10 veces esta cantidad. En ese momento debí darme cuenta de que ella era diferente a las demás. No se acercaba a mí por vanidad, sino por desesperación. Después descubrí que tenía muchas cicatrices en el cuerpo. Con indiferencia decía que se las había hecho de niña al caerse mientras caminaba por senderos de montaña.
He repasado incontables veces aquel momento, esa punzada fugaz de dolor en mi corazón, que quizás fue el inicio del enamoramiento, solo que lo ignoré deliberadamente. Había estado enamorado de Sarai durante tantos años, ella era como una flor cuidadosamente protegida, mientras que Alia era como un lago cristalino. Me seguía en silencio, soportando las humillaciones. Cuanto más la desdeñábamos, más revelaba su luz nuestra mezquindad. A veces me sentía inquieto y ansioso, porque tenía la sensación de nunca haberla poseído realmente. Ella solo estaba a mi lado por dinero, por la gratitud hacia esos 300.000. Leía libros a escondidas cuando yo no la veía, como si estuviera siempre lista para marcharse. Esa mirada concentrada nunca fue mía. Al 10º día después de que Alia cayera al precipicio, todos decían que era imposible que hubiera sobrevivido. Un amigo me aconsejó, déjalo ya, no te pelees con Sarai por una muerta. Además, ¿no decías que ella solo era una sustituta? Levanté mis ojos inyectados de sangre. Sarai lloraba a mi lado, Linda ya está en prisión. Si cancelamos el compromiso ahora, ¿no estaríamos diciéndole a todos que estábamos actuando? Rafael, ¿no piensas en mi carrera? Seguía llamándome Rafael, con ese tono dulce y melancólico. De repente me di cuenta de que Alia nunca me había llamado así. Siempre me decía señor Rafael, manteniendo siempre la distancia. Comencé a soñar frecuentemente con Alia. En los sueños no la humillaba, no la ataba con favores. Ella se volvía gradualmente más cálida conmigo, incluso dispuesta a llamarme Rafael. Iba a buscarla al Instituto de Investigación al final del día, escondía rosas en el auto. Ella recibía las flores y me sonreía con sinceridad. Al despertar, solo quedaban en la mesita de noche los libros que había leído, los artículos que había escrito y los resultados experimentales que había investigado. Ese era su mundo, en el que nunca había entrado. Un día, 3 años después, en una conferencia de presentación de resultados científicos en el extranjero, vislumbré por casualidad una figura familiar en un rincón. Me levanté sobresaltado, casi creyendo que aún estaba soñando. Pedí a alguien que investigara, y la respuesta fue, esa persona no se llamaba Alia, era un estudiante de doctorado de cierta universidad. Como si hubiera caído de un hermoso sueño, contemplé en silencio el exterior por la ventana durante mucho tiempo, antes de decir palabra por palabra, ella sigue viva. El cuerpo de Alia nunca fue encontrado, lo que significaba que aún existía una mínima posibilidad de que hubiera sobrevivido, por pequeña que fuera. Comencé a buscarla por todo el mundo, empezando por aquel acantilado, rastreando la dirección de las corrientes marinas, investigando hospitales cercanos, interrogando a testigos. Una y otra vez encendía la esperanza, y una y otra vez veía con mis propios ojos cómo se desvanecía. Durante 2 años completos, no obtuve nada. Pero en mi corazón aún albergaba una pizca de esperanza, esperando que algún día ella quisiera aparecer ante mí, aunque fuera por odio y venganza. Capítulo 4. El avión aterrizó suavemente en la pista. Después de un breve zumbido en los oídos, me quité la máscara para dormir y bajé mi maleta del compartimiento superior. Los organizadores ya habían reservado el hotel, la sala de conferencias estaba justo en la planta baja. Cuando llegué, ya se había reunido bastante gente. Diana había trabajado conmigo en un proyecto antes, así que nos conocíamos bastante bien. Me dijo, ¿sabías que hoy también invitaron a varios empresarios? He oído que tienen intenciones de inversión, tiene un carácter comercial. Antes de que terminara de hablar, se escucharon saludos entusiastas desde la distancia, el señor Rafael también ha venido. Rafael asintió ligeramente, sí, vine a echar un vistazo. Diana lo vio y cambió de tema, mira, ese es Rafael. Originalmente trabajaba en entretenimiento pero en los últimos 2 años, por alguna razón, empezó a invertir en proyectos biológicos y farmacéuticos. Sonreí, ¿en serio? Ella asintió y siguió chismoseando, sí, ¿conoces a su prometida? Sarai, originalmente era una estrella de primera línea muy popular, pero hace 2 años de repente se fue a hacerse cirugía plástica. Mientras hablaba, Rafael y las personas a su lado ya se habían acercado. Señor Rafael, esta es nuestra invitada especial que regresó al país, la doctora Aisa, PhD en Biología Celular de la Universidad de Michigan. Bajo una brillante lámpara de cristal,
La mirada indiferente de Rafael me recorrió y de repente se fijó en mi rostro. Todos a nuestro alrededor percibieron agudamente que algo extraño pasaba. Pero a él no le importó, simplemente me miró con los ojos enrojecidos. Sabía que no habías muerto. Te he estado buscando. Retrocedí un paso, esquivando su mano extendida. Disculpe, ¿quién es usted? La atmósfera se congeló instantáneamente. Finalmente, el personal vino a mediar la situación y cortésmente se lo llevaron. Rafael se sentó en la zona VIP, su mirada atravesó la multitud hacia mí, sin apartarse ni por un momento. Diana preguntó con curiosidad, ¿conoces al señor Rafael? No lo conozco. Sonreí y dije, probablemente me confundió con alguien más. La actividad procedió sin contratiempos. Al final, el personal del Instituto de Investigación Biocientífica de Minchen anunció la lista de doctores especialmente contratados, y mi nombre estaba prominentemente incluido. Aisa. Subí al escenario y di un breve discurso. Por un instante, nuestras miradas se encontraron en el aire. En los próximos años, me quedaré en Minchen. Espero poder intercambiar conocimientos académicos con todos los colegas. Hice una reverencia, bajé del escenario y regresé al lado de Diana. De repente se golpeó la pierna, ya me acordé. Aisa, te pareces mucho a la prometida del señor Rafael, Sarai, antes de su cirugía plástica. Probablemente te confundió con ella. Finalmente sonreí de corazón, creo que sí. Después del evento, no me sorprendió ver el Rolls-Royce de Rafael en la planta baja del hotel. Estaba recargado contra el auto, mirándome con ojos codiciosos. Alia. Asentí educadamente, señor Rafael. Un destello de dolor cruzó sus ojos. Me odias, ¿verdad? No piense así, señor Rafael. Suspiré, si no hay nada más, me voy. No te vayas. Extendió la mano y agarró el borde de mi ropa, su voz temblando, como si estuviera suplicando. Ese día en el borde del acantilado, no es que no quisiera salvarte, solo que instintivamente agarré a Sarai. Después mandé gente a buscarte abajo. Todos dijeron que el acantilado era demasiado alto, tenías las manos atadas, si caías definitivamente no sobrevivirías. Pero ese día, te vi en las noticias. Bajé la vista a mi reloj. Se estaba haciendo tarde, y realmente no quería, en mi segundo día de regreso al país, escuchar sus explicaciones en la calle. Así que lo interrumpí educadamente. Disculpe, tengo que hacer algo, me voy primero. Preguntó, ¿a dónde vas? En ese momento, un Porsche naranja brillante se detuvo al lado. El conductor bajó y abrió la puerta. El señor ya reservó el restaurante y me pidió que viniera a recogerla. El rostro de Rafael se puso instantáneamente pálido. Me vio subir al auto, y justo cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, de repente extendió la mano para bloquearla y preguntó, ¿quién es este señor? Eso no parece ser asunto suyo, ¿verdad? Esbocé una sonrisa. Mi mirada cayó sobre su Rolls-Royce detrás de él. No pude evitar decir sarcásticamente, después de tantos años, el señor Rafael no cambia de auto, ¿no será un poco inadecuado para su estatus? El auto se alejó mucho, pero aún podía verlo en el espejo retrovisor, parado silenciosamente en el mismo lugar, observándome. En el restaurante Sky Garden en el centro de la ciudad, Valeria me estaba esperando. Reclinada en su silla de ruedas, me miró perezosamente. ¿Viste a Rafael? Le conté brevemente lo que pasó, y al final me autocritiqué. Esa última frase, creo que fue un poco cruel. ¿Cruel qué? Yo creo que no fue lo suficientemente dura. Hojeó el menú, pidió 2 platos y luego me lo pasó. La próxima vez que lo veas, recuerda devolverle estas palabras. Rafael, eres una basura de tercera clase, deja de ser patético. Me apoyé en la mesa, realmente lo detestas. Por supuesto que lo detesto. Cuando estabas haciendo tu maestría y doctorado en el extranjero, yo estaba aquí en el país compitiendo con él, le quité varios proyectos. Cada vez que te hacías cirugía reconstructiva, le organizaba trending topics negativos a Sarai. Sonrió con los ojos entrecerrados. Tú no guardas rencor, pero yo soy muy vengativa. La cálida luz amarilla iluminó su rostro, sus ojos brillaban, su expresión era feroz y afilada.
Cuando conocí a Valeria por primera vez, era exactamente así. Con las piernas discapacitadas, sentada en una silla de ruedas, pero sin mostrar ni una pizca de desaliento. Sonrió y dijo, fui yo quien ordenó que te rescataran. Niña, eres muy inteligente. Antes de que te empujaran, cortaste la cuerda tú misma, pero deliberadamente dejaste un poco, nadie se dio cuenta de tu pequeña maniobra. Ahora Rafael está mandando gente a dragar tu cadáver en esas aguas. Si mi yate no hubiera pasado por casualidad, ¿cuánto tiempo habrías tenido que nadar para llegar a la orilla? Estaba completamente empapada, envuelta en una toalla de baño, dije en voz baja, el tiempo que fuera necesario. Mientras pudiera escapar completamente de Rafael, cualquier cosa estaría bien. Agitó su copa, se terminó el vino tinto y me preguntó, ¿te ayudo? ¿Está bien? Capítulo 5. Le envié un correo a mi director de tesis diciéndole que había perdido la carta de admisión. Me respondió que no importaba, que lo importante era que hubiera llegado. Valeria me ayudó a cambiar mi nombre, tramitó una nueva cédula de identidad y luego me acompañó al hospital. En la muñeca tenía pequeñas heridas que habían quedado de cortar las cuerdas, el brazo se me había fracturado durante la caída del acantilado, y las mejillas estaban gravemente raspadas por las rocas. Casi se podía ver el hueso. Después me hicieron múltiples cirugías reconstructivas hasta que logré recuperarme. Cada periodo de rehabilitación fue largo y doloroso. Cuando recién regresé a la universidad, me costó mucho adaptarme. Durante los 3 años junto a Rafael, él y sus amigos pisotearon mi autoestima y mis ideales, los maltrataron sin piedad. Simplemente no me veían como a una persona igual a ellos. Siempre tenía pesadillas, soñaba que Rafael, después de ver los rumores sobre Sarai, me arrojaba cosas a la cara. Me sujetaba mientras desahogaba su furia en medio del desorden. Soñaba que sus amigos me obligaban a beber, yo vomitaba por todo el suelo, y el jugo gástrico tenía hilos de sangre. Él solo me miraba fríamente y decía, qué inútil eres. Esa no era la vida que yo quería. Nunca lo sería. Dediqué toda mi energía a la investigación académica, pasaba las vacaciones y los fines de semana en el laboratorio y la biblioteca. Mi director solía comentar en las reuniones del grupo que nunca había visto un estudiante más dedicado que yo. Pero en medio de toda esa actividad y cansancio, mi corazón errante finalmente encontró paz. Hace 2 años me enteré de que Rafael me estaba buscando. Muchas veces fue Valeria quien me ayudó a cortar las pistas que él seguía. Me decía, tú concéntrate en estudiar, persigue tus ideales, lo demás déjamelo a mí. Una vez le pregunté por qué me ayudaba. Valeria guardó silencio durante mucho tiempo, luego me preguntó, ¿sabes cómo me rompí la pierna? Ella es 10 años mayor que yo. Cuando era joven, también tenía sus propios ideales. Sus padres le entregaron el patrimonio familiar a su hermano, pero cuando la empresa entró en crisis, la obligaron a casarse por conveniencia. Al final, dijo con naturalidad, si es una empresa inútil que necesita que yo me sacrifique para mantenerse, mejor que la dirija yo. Su pierna se rompió cuando su hermano, lleno de rabia, la empujó escaleras abajo. Esa noche, ella y yo nos sentamos frente a frente en el balcón. Me tomó de la mano y suspiró suavemente. Ojalá te hubiera conocido antes. Al menos no habrías desperdiciado 3 años preciosos de tu juventud con él por unos miserables 300.000. Esta vez regresé al país con un proyecto de patente. El Instituto de Investigación me ofreció un sueldo de 900.000 al año. Era una cifra que la joven Alia de entonces, sin salida alguna, ni siquiera se habría atrevido a imaginar. 5 años después, acepté tranquilamente este trabajo, firmé el contrato, luego compré vino tinto y celebré con Valeria. Ella bebía vino, yo bebía leche. La gastritis que me daba ataques recurrentes me hizo dejar el alcohol por completo. Alcé mi vaso de leche para agradecerle. Ella dijo, no hay nada que agradecer. En ti veo a la persona que fui cuando era joven. Después de cenar, me despedí de Valeria. Señaló el porche y preguntó medio en broma, te regalo un carro para ir al trabajo, ¿de verdad no lo quieres? Me reí, el instituto me asignó un apartamento para solteros, está justo al otro lado de la calle, ¿para qué necesito carro? Hizo un gesto de desdén, está bien, si necesitas algo, búscame.
A los pocos días de haber entrado al instituto de investigación, Rafael apareció otra vez. Me encontró en la cafetería, se sentó frente a mí y se quedó mirando fijamente la comisura de mi ojo derecho durante mucho tiempo. Después de un rato, preguntó en voz baja, ¿y el lunar de lágrima? Ah. Respondí casualmente. Cuando me caí del acantilado me lastimé la cara. Después de las cirugías reconstructivas quedó diferente. Sus manos, que estaban sobre la mesa, de repente comenzaron a temblar. Me preguntó, ¿te dolió? La pregunta era realmente absurda. Dejé los palillos y lo miré tranquilamente. Rafael, de cualquier manera, esa pregunta no deberías hacerla tú. En los 3 años que estuve contigo, todo el sufrimiento que pasé, tú podrás haberlo olvidado, pero yo lo recuerdo muy claramente. Los agresores siempre olvidan fácilmente el daño que causan. Lo miré a los ojos y conté con los dedos para ayudarlo a recordar. Esa vez que tuve fiebre de 39 grados, Sarai te colgó la llamada desde el extranjero, tú te enojaste y te desquitaste conmigo. Hasta dijiste que era cómodo abrazar a alguien con fiebre. Cuando salí contigo, tus amigos me obligaron a beber hasta que vomité sangre. Me dijiste que tomara un taxi al hospital yo sola, y como no había nadie que me acompañara, tuvieron que hacerme la endoscopía sin anestesia. Cuando Linda le compró trending topics negativos a Sarai, dijiste que yo lo había planeado, me llamaste basura de 3ª clase y me diste 2 bofetadas. Y muchas veces más. Ya me había acostumbrado, así que el dolor de las cirugías reconstructivas no fue nada. Con cada cosa que decía, su cara se ponía más pálida. Al final, Rafael, siempre tan orgulloso, lloró frente a mí. Me dio un poco de vergüenza, miré alrededor. Por suerte no había mucha gente en la cafetería, estábamos sentados en un rincón y nadie se dio cuenta. Lo siento, Alia, en ese momento, no pude ver claramente lo que sentía en mi corazón. Comenzó a hablar con dificultad. Linda y las personas que te secuestraron ya fueron condenadas. También voy a romper mi compromiso con Sarai, sé que antes te hacía la vida imposible en el set. Me reí con sarcasmo, ¿de verdad los culpables son Linda o Sarai? Tú sabes muy bien que la distancia del país al extranjero no es nada, con tu poder económico, salir del país o incluso mudarte allá por algunos años habría sido muy fácil. Si realmente amaras a Sarai, habrías tenido 10.000 maneras de estar con ella, en lugar de buscar una sustituta. No la amabas tanto, pero no soportabas la soledad, por eso necesitabas que alguien te hiciera compañía. Pero como te crees muy superior, despreciabas a la gente a tu alrededor, por eso necesitabas torturarlas para satisfacerte. Me miró atónito, sin poder decir palabra. Al final, con los ojos rojos, dijo, pero Alia, ahora sí te amo de verdad. Sé que antes te traté mal, dame una oportunidad, te amaré bien, te compensaré. Suspiré, sintiendo que no tenía remedio. Tienes tantas cosas, pero las desperdicias en este tipo de sentimientos sin sentido. ¿No lo entiendes? Nunca me gustaste, no siento nada por ti. En aquel entonces me quedé a tu lado solo porque me habías ayudado. Pero con esa caída del acantilado, ya pagué mi deuda. Capítulo 6. Tomé mi bandeja y me levanté, cuando Rafael me agarró de repente la mano. Balbuceó incoherentemente, ¿qué necesitas? Solo dame una oportunidad, financiamiento para investigación, inversión en proyectos, incluso puedo construirte un laboratorio independiente para que tengas tu propia empresa. ¡Qué obstinado! No seas patético, Rafael. Perdí completamente la paciencia y me zafé bruscamente de su mano. El caldo de mi bandeja se derramó sobre su costoso traje. Me humedecí los labios y lo miré fríamente. ¿Cuánto cuesta la tintorería? Dile a tu asistente que traiga la factura al Instituto de Investigación, yo la pagaré. Se veía completamente desaliñado, como un perro callejero, la luz en sus ojos se apagó por completo. Sin la menor consideración. Unos días después de que Rafael se fuera, Sarai vino a buscarme. Me miró con ojos llenos de odio, pensé que ya estarías muerta. Todos estos años, él ha querido romper nuestro compromiso varias veces, pero yo lo rechacé. Así que se vengó de mí, cuando se emborrachaba gritaba tu nombre, decía que la persona que realmente amaba eras tú. Alia, ¿con qué derecho me haces ser tu sustituta?
Observé su rostro excesivamente operado, el cansancio que no podía ocultar en las comisuras de sus ojos y cejas, y esa ansiedad atrapada. De repente recordé cuando había regresado por primera vez. En aquel entonces ella era altanera, rodeada de gente. Me hacía servirle vino y sopa. Con una simple frase, me hizo saltar al lago artificial helado para ayudarla a buscar un anillo que ni siquiera existía. Después de tantos años dando vueltas, no esperaba que al final ella también acabara torturada de esta manera. Al verme mirándola tranquilamente todo el tiempo, Sarai perdió el control emocional de repente. Se puso de pie bruscamente y me miró fijamente. ¿Por qué regresaste? Ya que te fuiste, no deberías haber vuelto. Sabes que desde que regresaste, Rapael dice que quiere cancelar nuestro compromiso sin importar qué. Dice que quiere perseguirte con la conciencia limpia, pedirte que le des una oportunidad. Estudié en el extranjero, hice investigación, y luego traje los resultados para continuar mis estudios aquí, para contribuir al país y al pueblo. Creo que eso no está mal. Removí el café frente a mí, con tono indiferente. Señorita Sarai, eres tú quien tiene una mentalidad tan estrecha, poniendo toda tu atención en amores y odios inútiles. ¿Qué derecho tienes para cuestionarme? Me miró con rencor, pero no pudo decir una sola palabra. Sarai y Rapael son en realidad del mismo tipo de persona. Nacieron ya teniéndolo todo, sin que les faltara nada. Para ellos, que tú no me ames y yo no te ame, es la mayor desgracia. Pero lo que yo he querido siempre ha sido solo el camino para realizar mis ideales. Ya no presté atención a Sarai, pagué el café y me levanté para irme. No esperaba que esa misma noche apareciera en las tendencias de búsqueda. Ella, al igual que Linda en su momento, era experta en usar la opinión pública para atacar a otros. En esa larga publicación de Weibo decía que ella y Rapael eran una pareja de prometidos que se amaban desde hacía años, y que yo era la mala persona que había regresado al país para robarle el prometido a otra. Como no podían encontrarme, fueron a comentar en la cuenta oficial del Instituto de Investigación, exigiendo que me despidieran. Por muy alta que sea su educación, ¿cómo puede una persona de mal carácter hacer trabajo de investigación importante? Este ataque de opinión pública llegó con mucha fuerza. Incluso algunos fanáticos extremistas fueron hasta la puerta del Instituto de Investigación con pancartas. Llamé directamente a la policía. Valeria estaba furiosa. Les di demasiada cara. ¿Qué derecho tiene una operada a estar saltando por aquí? La detuve. Esta vez, yo misma me haré cargo. Algunas cosas, no es que no las dijera en su momento porque no tuviera pruebas. Me registré una cuenta y publiqué un video. En aquel entonces en el set, después de que Sarai y Linda pelearan, se sintió mal y me obligó a meterme al agua para ayudarla a buscar el anillo. En ese momento había una pequeña asistente igual de desconocida que también era maltratada, que grabó secretamente esta escena y me envió el video. Me dijo, si vuelve a maltratarte, expon esto. ¿Esta gente está tan mimada por sus fans que ni siquiera nos ven como personas? Hace 5 años, no lo expuse. Porque tenía muy claro que el problema nunca estuvo en Sarai, sino en Rapael. Pero esta vez, fue ella quien me provocó primero. Después de que se publicó el video, hubo conmoción en internet. Porque esa grabación era demasiado completa y clara. Pronto, Rapael también salió a admitir que cuando estaba con Sarai al principio, efectivamente aún tenía una relación amorosa conmigo. Es decir, Sarai en realidad era la tercera en discordia que logró su posición, y ahora quería invertir las acusaciones. Su reputación se desplomó, y cancelaron sus contratos de películas y patrocinios comerciales. En cuanto a la empresa de Rapael, las acciones cayeron en picada. Pero él no se inmutó, me llamó a medianoche. Alia, puedes desquitarte como quieras, o prefieres que me devuelvas todo lo que te hice antes. Me reí ligeramente, olvídalo. Ahora cualquier contacto contigo me da asco. Parecía que no le importaba para nada mi sarcasmo. Al día siguiente en el Instituto de Investigación, mi jefe me dijo que el financiamiento para el proyecto de biología que dirigía se había duplicado, proveniente del patrocinio personal de Rapael. Estaba a punto de rechazarlo cuando mi jefe me guiñó un ojo. Ya que es financiamiento, tú decides completamente cómo usarlo. Además, esto es el apoyo del señor Rapael a nuestro proyecto de investigación científica. No tiene nada que ver con sentimientos personales.
¡Qué viejo zorro! Sonreí y acepté la propuesta. Rafael comenzó a venir todos los días en carro a esperarme en la puerta del Instituto de Investigación, sin importarle que no le hiciera caso. Esa tarde, incluso trajo a esos antiguos amigos. Varios hombres bien vestidos se pararon en la puerta y me hicieron reverencias para disculparse. Los últimos días había tenido problemas con los datos del experimento, ya estaba de mal humor. Las miradas curiosas de colegas y transeúntes que iban y venían me hicieron sentir aún más avergonzada. Finalmente perdí la paciencia. Rafael, ¿estás enfermo? Me miró tristemente. Alia, solo quiero disculparme por mi comportamiento del pasado. No es necesario. Lo miré sin expresión. Ahora tengo mi propia vida y trabajo, solo necesito que no vengas a molestarme más. Y controla a Sarai, resuelvan ustedes dos solos sus problemas sentimentales. Rafael no me quiere realmente. Es solo que porque me arrojé al mar frente a él, pero sobreviví. Esto se volvió su obsesión, como si conseguirme pudiera probar algo. Igual que la Sarai de aquellos días. Pasé la mirada por él y sus amigos, y de repente hablé, ¿recuerdan? Cuando fui al bar a llevarte a casa, tus amigos me bloquearon para que no me fuera, insistiendo en que representara mi proyecto de investigación. Mi profesor me dijo que ahora donaste financiamiento para el proyecto que estoy investigando. Entonces, te invito a traer a tus amigos a visitar el laboratorio, para que vean cómo registro datos y avanzo en el proyecto. Capítulo 7. Después de 8 años, por fin pude devolverles sus burlas de manera digna y abierta. Rafael me miraba con dolor, las pestañas temblándole, casi sin poder articular palabra. Al atardecer, el crepúsculo del horizonte se iba desvaneciendo gradualmente. El viento otoñal movía las hojas caídas, arremolinándose entre nosotros. Rafael y yo estábamos frente a frente, ya no era aquella persona humilde y suplicante de antes. Respiró profundamente y me preguntó con dificultad, si al principio, desde el momento en que nos conocimos, te hubiera respetado como igual, si te hubiera prestado dinero cuando lo necesitabas, si no te hubiera impedido continuar tus estudios de posgrado, ¿me habrías llegado a querer? Sin vacilar respondí, te habría estado muy agradecida. Habría devuelto el dinero lo antes posible, y después también te habría ayudado dentro de mis posibilidades. En cuanto a si me habría gustado o no. Eso nunca estuvo entre las opciones de mi vida. Hacía mucho tiempo que no veía a Rafael. Cuando volví a saber de él, fue a través de las noticias. Sarai estaba pasando por momentos difíciles últimamente. Su familia la respaldaba y presionaba a Rafael para que se casara con ella. Rafael se negaba rotundamente. Harto de la presión, salió en coche buscando un poco de tranquilidad. En la carretera de montaña, los frenos fallaron de repente y el coche se precipitó por el precipicio. Cuando lo rescataron, estaba cubierto de sangre y había perdido la conciencia. La policía investigó durante días, y al final las pistas apuntaron hacia Sarai. Ella lo confesó. Así es, fui yo. Él fue quien me buscó primero. ¿Por qué me abandonaría por una impostora pobre? La que antes fuera una estrella altiva ahora parecía un trapo sucio, había perdido completamente su antiguo esplendor. Si yo no puedo ser feliz, él tampoco. Algunos antiguos amigos de Rafael vinieron a buscarme, querían que fuera al hospital a verlo. Los rechacé directamente, no creo que sea necesario. Uno de ellos me miró con rabia. ¿Sabes todo lo que Rafael ha hecho por ti? Claro que lo sé. Sonreí. ¿Te refieres a llevarme a sus reuniones para que me emborracharan y se burlaran de mí, o a publicar esas fotos sacadas de contexto por Sarai, manchando mi reputación y hablando mal de mí? Su expresión cambió de inmediato, se quedó sin palabras. Aunque mi proyecto de investigación enfrentó muchas dificultades, al final tuvo éxito. El día de la presentación de resultados, Rafael seguía en el hospital, inconsciente. Después de la conferencia, fui al cementerio. La foto de la abuela seguía en la lápida, sonriéndome con ternura. Exhalé suavemente, viendo cómo el vapor blanco se dispersaba lentamente en el aire frío. En realidad, cuando la abuela estaba a punto de morir, tomó la mano de Rafael y le pidió que me tratara bien. Le dijo, sé que Alia te pidió prestados 300.000, fue por mi enfermedad, es culpa mía por ser inútil. No la culpes, realmente lo ha pasado muy mal.
todos estos años ha sufrido mucho. Su mano esquelética se tensó mostrando las venas. Cada vez le costaba más hablar. Trátala bien. Rafael guardó silencio durante mucho tiempo, finalmente dijo está bien. Solo entonces la abuela cerró los ojos en paz. Me desplomé sobre su cuerpo, casi sin poder emitir sonido, solo podía llorar sin parar. Al levantar la vista inadvertidamente, vi a Rafael frunciendo el ceño, limpiándose las manos con toallitas desinfectantes. Siempre me había despreciado, y despreciaba a todas las personas pobres de este mundo que luchan por sobrevivir. Pero ahora, le había llegado su turno. Valeria me esperaba en la entrada del cementerio. Había pedido específicamente al conductor que viniera a buscarme en un coche negro. Al subir, mi cuerpo entumecido por el frío comenzó a entrar en calor gradualmente. Me preguntó, ahora que Rafael está en el hospital y ya no tiene nada que ver contigo, ¿quieres volver a tu nombre original? Lo pensé un momento, está bien. Alia era el nombre que me había puesto la abuela. Prefería que, si algún día mi nombre quedara en la historia de la ciencia, fuera con este nombre. Esa noche, el cielo estaba despejado, sin nubes, y la luna brillaba intensamente. Por la ventanilla del coche, las sombras de los árboles se movían, las farolas pasaban una tras otra. Finalmente volvía a caminar por el sendero del ideal que había perseguido durante años. Esta vez, no me detendría nunca más. Si te gustó esta historia, por favor haz clic en suscribir a mi canal.